Chicos, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca o al respecto de lo que sería el imperialismo y las guerras de recursos. Si bien sabemos, la guerra de recursos tiene que ver con toda la situación geopolítica que se maneja en el mundo alrededor de lo que serían los recursos importantes actualmente, que serían el petróleo, los minerales valiosos, específicamente para minerales tecnológicos, asimismo también lo que son rutas comerciales o incluso nada más posicionamientos. Vamos a hacerles algunas preguntas a algunos chicos que se encuentren en las áreas para para poder incrementar nuestro tema y qué es lo que conocen al respecto de todo lo que es el imperialismo y las guerras de recursos. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Ustedes qué conocen o qué saben al respecto de lo que serían las guerras de recursos y la guerra de recursos y lo que es el imperialismo? ¿Desde cuándo creen que se formó o existe el imperialismo? ¿Yo? Bueno. Bueno, yo pienso que se creó desde que el ser humano tuvo el conocimiento de lo que es el valor de cada cuestión en sí, ¿no? Al decir que son recursos importantes, entonces hay que darles un valor significativo a cada uno de esos artículos que se pueden llegar a usar. Entonces yo creo que desde que la humanidad empezó a darle un valor y tomar esas características, creo que es. Entonces se podría decir que desde que empezó a hablar el ser humano, podríamos decir que desde ahí empezó todo. ¿Y tú? Eso no surge a partir de la necesidad ¿Cómo? del ser humano para obtener recursos y sobrevivir. La guerra de recursos. Podría decirse que sí, pero mayormente, por ejemplo, lo que sería la guerra de recursos abarca desde las partes, mayormente o está marcado a partir del término de la guerra de la... En este caso vamos a hablar mayormente sobre lo que fue la revolución industrial. Al término de la revolución industrial, estamos hablando de que, por ejemplo, se empezó a formar lo que son el colonialismo de diferentes países, expandiéndose hacia lo que serían África, América en general, y justamente buscando, por ejemplo, los mayores exponentes del imperialismo serían, en este caso, Inglaterra, Francia y España. Que mayormente, por ejemplo, estamos hablando de que Inglaterra, cuando empezó a invadir o empezó a tomar diferentes colonias, llámese China, algunas partes de África, en el caso de España, pues todo lo que fue América Latina, que en particular, obviamente, España perdió mayormente todo lo que conquistó de sus colonias. De ahí partimos lo que es el imperialismo. Entonces, ¿cómo comienza actualmente toda esa parte de la guerra de recursos? Justamente estamos hablando ya cuando empiezan a perder sus colonias, llamémoslo de esa manera, pero a su vez también empezaron a terminar empezaron a obtener recursos para sus cuestiones tecnológicas después de la revolución industrial. Tú tenías una pregunta, dime. No, ya. Es que él abarca vamos a dos puntos claves, petróleo y oro, perdón. Un país se define qué tanto oro tiene y cuánto vale ese oro, cuánto petróleo puede exportar y cuánto puede no exportar, sin quedarse sin el recurso. Entonces, al estar diciendo que es de recursos, tienes que ver los recursos más fuertes. Simplemente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si estamos hablando parte del imperialismo, están ahora sí que es junto con pegado en la parte de los recursos, porque, por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, de manera muy bosquejada, Estados Unidos entró, digámoslo así, ya en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que él buscaba, o lo que Estados Unidos buscaba en ese momento, realmente no era una situación de recursos, porque todavía no tenía a sabiendas todos los recursos, sino quería un posicionamiento global, y porque también eso es parte del imperialismo. ¿Qué pasa con Estados Unidos actualmente? Estados Unidos está manejándose de manera imperialista. Ahorita obviamente su mayor recurso a pelear es la situación del petróleo. Porque ahorita en Irán, perdón, está peleando la situación del petróleo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente con la situación de los BRICS, que obviamente se están desdolarizando el petróleo. Entonces el valor del petrodólar, porque así se le llama, ya no está teniendo
el impacto. O sea, más bien, Estados Unidos ya con el petrodólar ya no tiene impacto. ¿Por qué? Porque los BRICS lo que está haciendo es romper ese esquema y entonces Estados Unidos está perdiendo control y entonces con toda la parte de sus bonos o toda la deuda que tiene Estados Unidos ya no puede controlarlos. ¿Cómo van a pagarles si el dólar ya pierde valor? Entonces, eso es parte de lo que es el imperialismo, pero también no nada más es un imperialismo o guerra de recursos específicamente por el petróleo. ¿Qué pasó aquí en México? En México se estaban peleando también lo que son las minas las minas de litio. Pero que, por ejemplo, algunas concesiones ya se las habían dado a empresas chinas y otras concesiones, al parecer, si no me recuerdo, se las iban a dar a los canadienses. Y una parte también se iba a ir para el lado de Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Al final, México dijo, no, el litio ahorita se va a quedar aquí y nosotros lo vamos a explotar. Pero Dime, eso dime. ya ahí abarca porque no es tanto que México haya dicho, ¿no? Sino que ahí entra el típico politicazo de Estados Unidos de, a ver, güey, no me conviene que tú hagas tratos con Asia mientras estamos acá, entonces mejor. No, pero por ejemplo, cancela de hecho, por ejemplo, parte de los convenios dentro de su imperialismo estadounidense estaba haciendo convenios con Tesla. México estaba haciendo convenios con Tesla, precisamente para que en México se fabricaran, pues, obviamente, todo lo que, la tecnología, entre comillas, que llevan los vehículos Tesla. Pero asimismo también, por ejemplo, para estar explotando los recursos de litio, específicamente litio. Pequeño gran problema, que la empresa que viene de Tesla no estaba contratando gente capacitada para México, sino simplemente para ellos mismos. Compañero, ¿tú qué opinas al respecto del imperialismo? Pero, ¿cuáles crees que sean las consecuencias de lo que sería el imperialismo y a su vez las guerras de recursos? ¿Cuáles crees que sean las...? Pues mira, es un tema amplio, bro, porque mira, el imperialismo se ha visto pues, prácticamente desde que inició la humanidad, ¿no? O sea, mira, y ahorita en temas actuales, mira, está muy complejo, o bueno, abarcamos mucho el tema, ya que, pues mira, en la guerra, el imperialismo siempre va a haber, pues, por así decirlo, reinos, como antes lo eran, reinos, desde reinos hasta estados, hasta pequeños grupos que quieren controlar, como que quieren ser los controladores de todo, de territorios, de segmentos de personas, o sea, pueden hacer ¿cómo se llama? Uso de todos sus recursos, desde robar tierras, desde, ¿cómo se llama? Pero aquí acabas de tocar un punto importante, pero dentro de las consecuencias particulares estaríamos hablando de que entonces un imperialismo o en esta parte de la guerra de recursos se estarían perdiendo lugares. Sí, claro, güey. No, es que, o sea, mira, es muchísimo, porque, por ejemplo, tomamos un caso práctico, un caso bien ejemplificado, que todos conocemos, pues, somos mexicanos, güey. Lo que pasó con lo que pasó con Santana, güey, ¿sabes? O sea, Okay. pues tenemos a nuestro vecino Estados Unidos, güey, que, pues, solamente por ayudarnos, se llevaron la mitad de nuestro territorio. Bueno, es que ahí, por ejemplo, la parte de Santana es como una parte un poquito más amplia Sí, o un poquito más una historia oscura de parte de México, sí. porque también tienes que ver el trasfondo de lo que pasó con Santana Sí, para la entrega del país o la entrega de los territorios en su momento. Sí, Pero al final del día, por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué hizo? Adquirió ciertas zonas o le dijo ciertas zonas específicas que las que quería, porque estaban llenas o ricas en ciertos recursos, Sí, específicamente claro. petróleo y oro. Sí, Pero, no, por ejemplo, cabrón, dentro de güey. todo ese sistema, dentro de toda esa situación, en los imperialismos, por ejemplo, Vladimir, se me fue el apellido, Vladimir menciona que dentro de ese imperialismo también se ha hecho lo que es, bueno, se pierde todo lo que es los recursos, se pierden las tierras, los lugares, pero también está la parte de el desplazamiento de la gente, o en este caso la migración. Por ejemplo, aquí en México, ¿cuál crees que pueda ser, por ejemplo, aparte del de Santana, un poquito más actual o más contemporáneo? Actuales, güey. Yo creo que los desplazados por por el narcotráfico, por todas estas gentes que quitaron tierras en Guerrero, bro. Los desplazados que, haz de cuenta, venían de la sierra, güey.
y bueno, que son de la sierra o son de tierras de cultivo, güey, Ah, y ok. tuvieron que pues, ser desplazados, cabrón. Pe- No es tanto por imperialismo, o sea, Ok, cabe recalcar ahí que no es imperialismo, es desplazamiento. Pero si habláramos de imperialismo, de un caso actual acá en México, güey, algo que tenga que ver así como el imperialismo, te diría, por ejemplo, güey, pues no sé, güey, hay varios ejemplos, pero pues actuales, güey. ¿Consideras, por ejemplo, lo que fue el aeropuerto del lago, el del aeropuerto lago de de Texcoco? Texcoco. ¿Crees que eso se pueda manejar como algo de imperialismo? No necesariamente por parte de México. ¿Lo crees? Pues yo creo que sí, un poco, no mucho, te voy a decir por qué, güey. Porque a fin de cuentas esos terrenos donde se quería hacer no, sí es imperialismo. ¿Sabes Es por qué, imperialismo güey? total. ¿Sabes por qué, güey? Sí, o sea, sí tienes razón, ¿sabes por qué, güey? Porque esa era un área protegida, de hecho. Era un área protegida, pero además, por ejemplo, cuando se empezaron a comprar todos los terrenos relacionados con el aeropuerto de la Ciudad de México, Sí, güey. en Texcoco, los compraron por decirte un ejemplo, en 10 pesos. En 10 pesos. Y cuando obviamente los compraron con la finalidad de que todas las áreas cercanas al aeropuerto empezaran a tener hoteles, empezaran a tener lugares de comercio muy importantes y que obviamente ellos iban a sacar demasiado dinero. Sí, provecho. Si sí, bien güey. es cierto, Ujú. pues, ¿por qué te decía que no necesariamente a México? Porque al final del día estaban metidos a intereses ya internacionales, porque el imperialismo ahorita ya no nada más se maneja por los países, sino por los Ok. intereses de empresas transnacionales. Transnacionales. Y entonces ajá. eso provoca que también haya un desplazamiento de la gente que está a su alrededor. Si bien es cierto, recordarás que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Sí, sí, que sí, fue sí, cuando sí. se promovió, pero cuando estuvo incluso hasta como gobernador, también hubo una guerra, bueno, no fue una guerra, sino fue... Páusale, gordo. Ujú. Bueno, entonces estábamos comentando la situación de qué pasó. Las empresas transnacionales empezaron a hacer, obviamente, perdón, en la situación de Enrique Peña Nieto, ya ves que también cuando estuvo de gobernador, se peleó con el pueblo de aquel lado. Sí, Y güey. obviamente hubo muchos muertos, o sea, Sí, hubo sí. al final del día, genera un desequilibrio social, económico, Económico, en todo demasiado, güey. alrededor. Sí, Entonces, claro, en güey. México también digo, si bien es cierto, no eran poblaciones indígenas, pero sí son poblaciones locales. Locales, güey, Que o sea, también sí, igual, güey, aunque son sí, reservas y sí, todo, güey. pues obviamente se tuvo que, cuando él ascendió como presidente, pues se cambiaron muchos, No más, sí, mu- güey. muchas leyes para poder aprobar ese proyecto. Güey, Entonces- sí, o sea, a fin de cuentas eso es imperialismo, ¿por qué, güey? Porque pues no manches, bueno, algo que se le considera yo creo que del imperialismo, no sé si tú también puedes verlo desde ese punto de vista, pero también abarca un punto que es ser como que muy abusivo o abusar mucho del poder. Fíjate, yéndonos un poquito más al ámbito Ujú. internacional, estaríamos hablando, por ejemplo, ¿qué pasa con los diamantes Uh, en África? mames. No se diga que, por ejemplo, se ha hecho una acumulación de recursos específicamente, en este caso con los diamantes, desde África y explotando a la gente de aquel Sí, lado. güey. No se diga, por ejemplo, igual, o sea, Ajá. el petróleo, Ajá. las diferentes guerras que se han iniciado supuestamente o por petróleo o por la existencia de armas que realmente terminan sin existir, Sí, pero lo güey. que quieren es posicionarse en los lugares. Ah, sí, Lo que güey. pasó simplemente con Afganistán, si no mal recuerdo, o Con Burkina Irak, Faso, espera, güey. Ajá. con Irak simplemente fue una situación de guerra de recursos, porque todo el oro que tenían en esa localidad de, si no me recuerdo, Irak, Ujú. se la llevaron precisamente para Estados Unidos. ¿Y qué? Y no encontraron absolutamente nada. Bueno, Ajá, ajá. no sé si tengas algún otro comentario. No, sí, no, es que es un tema muy amplio, güey. O sea, bro, desde el punto de vista, a lo mejor, ahorita de todo lo que hemos vivido, leído, e incluso toda la historia, pues es un punto muy importante, porque pues a fin de cuentas, aún seguimos viviendo en el imperialismo. O sea, a lo mejor ni nos damos cuenta, güey. Pero como tú dices, güey, desde el desplazamiento de locales, o sea, por ejemplo, ya imperialismo, güey, ¿qué hablamos, güey? O sea, un tema, pues, ya rápido, güey, podría ser como el de, ¿cómo se llama? Del desplazamiento de los, de los pobladores, o bueno, de los que son locales, desde la Roma, güey. O sea, gentrificación, güey, muchísima. Bueno, ahí estaríamos hablando de otros temas que no tienen que ver directamente Con el imperialismo, imperialismo. güey. Ajá, Tendría pero- que ser una cuestión más comercial y una cuestión más comodidad, pero Sí. ese ya es entrar sobre... Eso es otro pedo, pero, o sea, intentemos la parte de eso, porque, por ejemplo, lo que pasó en Burkina Faso, que antes era controlado por el imperialismo de Francia, güey. Ah, claro. O sea, se llevaban los recursos, güey, explotaban todo, como tú decías, güey, tocabas ese tema, cabrón, y
pero ahorita ya dejó atrás el imperialismo para hacer capitalismo local, güey. Sí, claro. O sea, y eso está a todísima, no, o sea, es una de las cosas más bonitas que puede pasar, darle fin al imperialismo, güey. O sea, y eso es un ejemplo, pues, prácticamente bueno. Es un ejemplo. Digo, yo creo que ya para concluir, digo, difícilmente se va a terminar ese tipo de imperialismos o esas guerras de recursos mientras se siga buscando precisamente el beneficio, porque pueden luchar de un lado, pero al final del día sigue habiendo una diferencia de clases y eso es lo que provoca también este tipo de imperialismos. Sí, güey. Entonces, no, bueno, o sea, pues ya para concluir podemos decir que el imperialismo al final del día sigue desde de mucho tiempo atrás, no necesariamente desde la revolución industrial, que ahí fue donde se dio más, digo, por algo existieron en su momento imperios como el romano, el griego, el egipcio, que fueron otro tipo, mesopotámicos, sí, güey. que fueron otro tipo de imperios que buscaban recursos, pero pues también buscaban expandir su área, entonces en este caso son por recursos geopolíticos.